A continuación hablaremos sobre ingeniería forense en infraestructura vial, lo que aborda problemáticas como un posible colapso de una estructura ante un eventual sismo, los protocolos de seguridad implementados en las edificaciones y los avances tecnológicos e investigativos que actualmente son estudiados por nuestros investigadores. Nos toca en esta oportunidad hablar un tema que quizás a todos los chilenos nos interesa bastante. ¿En qué consiste la ingeniería forense en infraestructura vial? Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y esta oportunidad de conversar sobre el tema tan contingente que es la ingeniería forense. Normalmente lo que nosotros entendemos de ingeniería forense es cuando ocurre algún tipo de accidente, algún tipo de crimen, ¿cierto?, en el cual lamentablemente una persona fallece. Y ese mismo concepto de la investigación de las causas que llevaron a esa muerte también son trasladadas a nuestra área, a la facultad de la ingeniería, digamos, propiamente tal. Y en este caso sería la estructura que colapsa, la cual va a estar sometida, digamos, a dicho análisis. Entonces, de alguna manera, la ingeniería forense estructural busca las raíces y las causas del colapso o del daño que inhabilita algún tipo de estructura. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizarían en este tipo de mediciones o análisis de infraestructuras? Bueno, normalmente en la ingeniería forense busca encontrar evidencias, ¿no?, que no están del todo claras al momento del colapso de una estructura. Y eso entonces abre un abanico muy importante de equipamientos y de técnicas para poder desarrollar esta investigación. Entre esas las podemos catalogar en dos líneas, ¿no? Unas las cuales son cualitativas y que, igual que esta entrevista, se lleva adelante con personas o con análisis de reporte para conocer el hecho, ¿no?, el momento en el cual esa estructura ha colapsado. Y implicaría entonces, por ejemplo, si hablamos del caso de un puente que ha colapsado, conversar con las personas del entorno y obviamente también con especialistas y expertos en el área. Pero quizás lo más interesante sea la posibilidad de desarrollar un estudio muchísimo más avanzado, cuantitativo, de las razones por las cuales ha colapsado esa estructura. Y aquí tenemos variadas. Tenemos, por ejemplo, el levantamiento de la estructura a través de ensayos no destructivos y ensayos destructivos. Esto quiere decir sacar muestras, como si fueran biopsias, para poder conocer, entre otras cosas, la materialidad de dicha estructura, las condiciones de proceso constructivo que ella tenía y también permitirnos realizar una modelación de la estructura y generar algunos escenarios en los cuales uno pudiese esperar las razones por ese colapso. Pero va también un poco más allá. Hoy en día estas técnicas están incorporando aspectos como, por ejemplo, la utilización de drones, la utilización de equipamientos, voy a poner el caso de una estructura que haya colapsado en un río, de poder hacer inspecciones subacuáticas, también la posibilidad de utilizar algo más avanzado como es el tema de la inteligencia artificial para conocer algunos detalles de fisuración o de algún tipo de daño particular de esta estructura. ¿Qué nos dice la experiencia internacional sobre la ingeniería sísmica forense? Bueno, uno de los puntos que normalmente y nos atañe mucho en Chile en relación al colapso de estructura es el tema sísmico. Quiero también poner junto a ello el tema de lo que son los aluviones o los procesos de socavación, hablando en ese caso ya más bien particular de estructuras como muelles o el mismo caso de los puentes, ¿no? Y en ese sentido, la ingeniería forense a nivel nacional se ha desarrollado de alguna manera orgánicamente en la búsqueda de encontrar las mejores explicaciones al colapso de estructura. Eso ha ocurrido, por ejemplo, en los terremotos del año 85, con mejoramientos de la normativa para edificación, y 3/4 de lo mismo ocurre en el 2010 para el colapso de estructuras de infraestructura vial. En ese orden de ideas, la ingeniería forense a nivel nacional ha permitido, digamos, unas mejoras de lo que son las normativas de manera sostenida, y hoy en día estamos en un proceso de estandarizar, de protocolizar esto. ¿En base a qué? A la experiencia internacional. A nivel internacional, en Estados Unidos, en Europa y particularmente también en Asia, se ha desarrollado bastante la línea de ingeniería forense con asociaciones, en este caso
Pienso en los casos de colapso en Japón, donde se lleva adelante a través de los colegios de ingeniería casos de estudio de las estructuras que han visto, digamos, desafortunadamente su colapso. Hoy en día podría yo destacar dos grandes asociaciones que están trabajando fuertemente en este tema de la ingeniería forense estructural, y permítame aquí ser incluso más específico en lo que es infraestructura de obra pública. Una de estas es la PIARC, que es la Asociación Mundial de Carreteras, que ya lleva más de, vamos por el 5º año de trabajo, donde nosotros como escuela estamos allí trabajando en colaboración también con el Ministerio de Obras Públicas, en el desarrollo de recomendaciones y casos de estudio de colapso asociado en este primer estudio con puentes, lo cual permite de alguna manera una recomendación de protocolo, tanto desde la perspectiva técnica, lo que ya les adelantaba de modelación, aspectos de ensayos, entre otros, pero también lo que está asociado con la responsabilidad que nosotros tenemos como ingenieros. Porque, permítanme aquí un pequeño paréntesis, ¿no? La ingeniería forense también tiene esa parte de responsabilidad social, ¿sí? Y es de alguna manera una de las disciplinas de la ingeniería que nos permite más cercano tomar en consideración la importancia y la responsabilidad que tiene hacer buenas obras. Porque el colapso de una estructura, por la razón que ésta sea, puede implicar dos efectos, ¿no? Uno, el daño económico, porque la estructura ha colapsado, lo cual, por cierto, es negativo, pero peor todavía es el daño humano, ¿no? Esto puede ser tanto las heridas o fatalidades, fallecimientos que ello tiene. Y eso nos ha ocurrido y probablemente seguirá ocurriendo, pero el desarrollo de esa disciplina, como lo está haciendo la PIARC o como lo está haciendo la Asociación Internacional de Ingenieros Estructurales y Puentes, que es el IAPSE, apunta en esa dirección. O sea, recoger experiencias de manera tal de que mejoremos nuestras normativas y de alguna otra manera también podamos mitigar y salvar vidas frente a estos eventos. ¿Cuáles son los protocolos implementados en algunas estructuras a nivel nacional? El tema de los protocolos pienso yo que es clave hoy en día para el desarrollo de la ingeniería forense estructural. Podríamos decir, de algunos estudios que hemos estado recabando en información, que formalmente un protocolo como tal, lo quiero asociar principalmente a lo que son infraestructura vial, no se ha llevado adelante dentro de lo que son manuales, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del manual de carreteras. Pero podríamos decir que aproximadamente desde hace unos 5 años atrás, el Ministerio de Obras Públicas, particularmente la Dirección de Vialidad, ha levantado este tema en un programa de 2020-2030, en un plan de mejoramiento estratégico, donde a partir de esta experiencia de la Asociación Mundial de Carreteras, de la PIARC y del IAPSE, han visto la necesidad de empezar a protocolizar ciertas acciones para, más que nada, tener una estandarización al momento de poder levantar adecuadamente la información y tomar de alguna forma las lecciones aprendidas. Hoy día el protocolo que se está llevando adelante, o al menos en las últimas eventos que han ocurrido, tiene algún germen o semilla en los trabajos que hemos estado desarrollando como Escuela de Ingeniería en Construcción y Transporte. Allí por el año 2019, 2018, 2019, propusimos un primer protocolo que levantaba experiencia internacional, como también un levantamiento de los casos partiendo desde el año 2010, más todos los eventos que han ocurrido como desastres naturales el 2015-2017 en la zona de Chañaral, entre otros eventos menores en diferentes zonas del país. Y estos protocolos tienen inicialmente un levantamiento de la información al momento, o sea, cuando ocurre el evento, y esto es desde el acordonar la zona, ¿cierto? El que la información volátil, que es esa persona que vio, esa persona que dio la alarma, o las mismas empresas que estaban trabajando allí, puedan entregar dicha información, más estudios de antecedentes, y también ayuda a protocolizar esto otro que mencionábamos relacionado con qué tipos de ensayo, porque cuando colapsa una estructura hay una oportunidad, o sea, ha colapsado y la oportunidad es ir y recoger esa información. Después, cuando ya la zona, digamos, de afectación ha sido intervenida, lamentablemente ya esa información que nos permita determinar cuál es la causa se ha perdido. Entonces, podríamos decir que hoy día existe un protocolo, se está en un proceso de revisión, se ha puesto en análisis en algunos casos puntuales,
y esperamos que de una forma colaborativa podamos llegar a sancionar, digamos, un protocolo general que permita estandarizar entonces el colapso de estructura. Profesor, hemos hablado de ciertas colaboraciones entre algunas entidades, lo que también nos dice que existe un trabajo multidisciplinario en todo esto. ¿Podríamos mencionar quizás otras líneas de colaboración entre la PUCB y el MOP? Sí, efectivamente, y yo creo que la palabra es precisa, ¿no? Cuando uno habla de ingeniería forense, que es multidisciplinario, o podríamos incluso decir interdisciplinario, ¿no? Porque tiene una línea más bien histórica, ¿no? de recopilación de antecedentes, y una parte muy futura, ¿no? Que es de tecnología. Afortunadamente, nuestra escuela está con convenio de colaboración con la Dirección de Vialidad, y particularmente en el marco de este proyecto estratégico 2020-2030 hay varias disciplinas en las cuales hemos ido aportando en orden a facilitar, digamos, o dar insumos o herramientas que ayuden a la ingeniería forense. Entre ellas podríamos destacar algunas como el desafío de instrumentación y monitoreo del año 2019, donde Puente Seminario, puente aquí en la región, en la zona de El Quisco, Algarrobo, se realizó una instrumentación completa para conocer sus condiciones dinámicas, ¿no? Del comportamiento dinámico, zonas de erosión, como es el tema de las cárcavas. Estuvimos trabajando fuertemente durante ese tiempo, se hizo un levantamiento de información y obviamente esa información, más todo el desarrollo que la Dirección de Vialidad hace por los años, diferentes años, ha llevado, por ejemplo, hoy día a que ese puente vaya a ser repuesto, ¿no? O sea, evitar el colapso y hacer un proceso controlado de demolición y luego una restitución. Otro ejemplo es el trabajo colaborativo que estamos haciendo ahora en lo que es temas de economía circular. En la misma línea, estructura de puente en la zona de la región de Ñuble, puente que está de alguna manera en un programa de demolición, dado que la estructura podría entrar en un colapso, nuevo puente que se genera, contribuir entonces en la gestión de residuos, la reutilización de materiales, ahí también estamos poniendo bastante atención. Y como ya adelantaba, en la parte de lo que es la gestión y protocolización de este tema. Hay uno adicional, que es la ingeniería forense, nosotros la podemos dividir en dos áreas. Es ese colapso de la estructura que, como todos, ¿no? Vamos envejeciendo, uno sabe que en algún momento se nos acaba, ¿no? el periodo aquí, pero no tenemos certeza cuándo ocurre, ¿sí? Es un envejecimiento que o porque ha tenido mayor sobrecarga o porque ha tenido unos embates de la vida más duros, colapsa. Y ese es un estudio puntual que podríamos llamarlo en operación y que funciona muy bien este tema de la instrumentación y funciona muy bien el hacer controles y ensayos no destructivos para conocer su materialidad. Pero por otro lado está ese otro colapso que a lo mejor uno, claro, en el diagnóstico uno lo va a entender, el desastre natural, viene del desastre natural. Pero ¿cuál es la mecánica del fallo? ¿Cómo se articuló ese fallo? Pongo un ejemplo. Una estructura, viene un evento sísmico y colapsa. Ha colapsado, y ahí viene la pregunta forense, ha colapsado porque el material y el detallamiento de esas cepas, de esos columnas, no fueron los adecuados por un proceso constructivo antiguo, y eso llevó entonces al colapso de la estructura, por lo tanto es sísmico, ¿sí? O colapsó sísmicamente, pero nadie se había dado cuenta de que esa mecánica de suelo no era la apropiada, o, poniendo el caso de un muelle, habían algunos procesos de erosión oceánica que socavaron parte de sus fundaciones, y eso más el sismo lo llevó al colapso. Esas dos líneas de ingeniería forense también son importantes de estudiar, y me detengo en la del desastre, es algo que también estamos haciendo como escuela. Desarrollamos un proyecto Corfo bien público, liderado por una profesora de nuestra escuela, y que de alguna manera permitió levantar ciertas alertas de este tipo de desastres que hoy día son parte del abanico, del póker de estudio al momento de hacer la ingeniería forense. Analizando esta situación se nos viene a la mente la tecnología. ¿Cuáles son los avances tecnológicos más relevantes que se pueden evidenciar en la actualidad? Y en ese sentido, profesor,
¿Qué aspectos nos permiten avanzar como país también? Sí, creo que es muy relevante el tema de la instrumentación, porque cuando uno realiza el estudio de ingeniería forense, uno lo realiza sobre una estructura que ha colapsado. O sea, hay que entenderlo así, ¿no? O sea, cuando hablo de una estructura que no ha colapsado, llamémoslo como el pre-mortem, es el mantenimiento, es el programa de mantenimiento. Y de alguna manera uno tendrá ciertos cuidados para estudiar, ¿no?, esa estructura para no llevarla al colapso. Pero cuando ha ocurrido el evento, y ahí entramos entonces en esa investigación de conocer las causas, finalmente todas las piezas están de alguna manera desperdigadas, ¿no?, y hay que uno armar ese puzzle. Y ahí la tecnología nos ayuda muchísimo. Pongo casos, por ejemplo, de la utilización de drones, ¿no? O sea, en el caso de estructuras que han sido arrastradas por material, nos permite, por ejemplo, hacer un estudio de campo, donde podamos a lo mejor entender dónde se provocó el deslizamiento de aludes, cómo incidió en la estructura o en la posición de la estructura y dónde quedaron ciertos restos. De igual manera, colapsada la estructura, podemos nosotros ir a recuperar parte de estos materiales, y ahí la tecnología en términos de laboratorio es fundamental. Estudiar, por ejemplo, composición de los materiales. ¿Qué tipo de hormigón era? ¿Es una estructura antigua? ¿Tenía o no tenía normativa? Bueno, hago los ensayos correspondientes. ¿Hubo problemas de corrosión que llevaron al colapso de esa estructura? ¿Cómo lo estudio? Migración de cloruro sobre ese elemento. Todo esto nosotros también lo podemos estudiar a partir de la utilización de otras herramientas tecnológicas, como es la realidad aumentada, la reconstrucción de la estructura, y poder, reconstruyendo esa estructura con los antecedentes, simular formas de colapso, en este caso en software especializado, de análisis estructural, pero también de procesos constructivos. Muchos de los daños que se han visto en términos de colapso vienen asociados a algo que uno de repente esperaría que no ocurriesen, que es el colapso de la estructura, no por el desastre ni por el deterioro natural, sino que durante un proceso de rehabilitación de la estructura. Eso invita también a utilizar cierta tecnología en los procesos de rehabilitación o incluso de construcción, porque han habido colapsos en construcción, con uso de, por ejemplo, instrumentación, chequeo mediante software, para que esos proyectos, que son para el beneficio, no induzcan, por cierto, un problema adicional.